Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando muchísimo empleo. Hoy la agricultura se ha visto muy beneficiada de ciertos productos que en sí nos han ayudado muchísimo a tener una agricultura más sana, un cultivo más sano, con una menor incidencia de plagas, enfermedades, hongos, bacterias, ¿sí? Un sinfín de cosas. Nos ayuda a mejorar una fertilización, que es lo más importante, ¿cierto? Sin embargo, pues debemos tener en cuenta el funcionamiento como tal de estos productos. ¿Por qué? Porque es demasiado importante. El desconocimiento nos ha generado a nosotros, a ustedes, mis queridos agricultores, muchas falencias en las cuales estamos haciendo tres cosas. La primera, no estamos bajando incidencia de plagas en el cultivo. La segunda, estamos generando resistencia a las plagas a lo que estamos aplicando por el mal uso. Y el tercero es el desconocimiento y nos venden ideas que no son. Pero antes de hablarte de este producto que es tan chévere, pero lo tenemos que saber aplicar, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar entonces tratando el tema de hoy, que es que el extracto de ajiaco como insecticida. Resulta que anteriormente nos han vendido este producto como algo biorracional, un insecticida muy bueno, que el cual nos oxigena mucho la rotación, porque es un insecticida que viene a base de dos frutos, que es el ají y es el ajo o el chile, que ya se los voy a explicar de qué se trata, y que tiene propiedades insecticidas y que nos ayuda con unas eficacias del 80 al 90%, y que es muy buena para ácaros, para chupadores, para mosca blanca, para gusanos, y ha sido utilizado por muchas personas en la producción orgánica, como dicen por ahí. Sin embargo, pues hoy vamos a mirar de qué se trata. Resulta que estas dos frutas, el ají y el ajo, ¿cierto?, tienen unas ciertas propiedades químicas que llaman mucho la atención, ¿cierto? Y esas propiedades químicas no solo es buena para nosotros los humanos, que porque ayudan al metabolismo, que porque ayudan al colesterol, que porque ayudan una cosa y la otra, trastornos estomacales, que son fungicidas y bactericidas, etcétera, sino que tienen otras propiedades. Resulta que este ají, vamos primero por el ají, produce dos metabolitos muy importantes, y esos metabolitos son los que generan ese picante que a uno le gusta en las comidas, en todo eso. Sin embargo, pues ese picante, esos metabolitos son el capsaicinoides y la capsaicina. Esos dos metabolitos son los que se encuentran en la mayoría del ají, y sobre todo en el fruto, porque la materia prima de este insecticida, el 70% del ajiaco, del extracto de ajiaco que le venden a uno, es ají, supuestamente, ¿cierto? Y ese ají contiene esos dos compuestos, y esos compuestos pues son propiedades químicas, son unos químicos. Entonces ahí es donde viene mi refutación para estos muchachos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos metabolitos secundarios en los seres vivos o en los insectos? Lo primero es que son causantes, son receptores de dolor. Cuando los insectos tienen contacto directo con el ají, este produce una irritabilidad y un dolor, ¿cierto? Igual a nosotros cuando tenemos contacto con los ojos, cuando nos tocamos, cuando por ejemplo hubo casos que la gente se tocaba los genitales, tenía problemas de dolores impresionantes porque estos dos compuestos causan eso. Llegan al sistema nervioso central de nosotros o de los insectos, más que todo por ejemplo en los insectos llega e inmediatamente es tanto el dolor que causa una parálisis en el insecto, ¿cierto?
Entonces, una vez causa esto, esos alcaloides que están en el fruto, ¿cierto? Entonces pueden llegar a producir mucho calor. Y lo hemos visto, inclusive nosotros, cuando comemos mucho ají, se nos sube el calor y nos ponemos rojitos como unos tomates. Ese síntoma también lo causa en el insecto y lo va a irritar mucho más. Y también llega hasta tal punto de causar abrasión física, o sea, quemaduras en los insectos. Entonces es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Se miraron algunos individuos de ácaros y causó algunas quemazoncitas, algunas abrasiones físicas. Pero en general, todo este componente, cuando el insecto lo ingiere o tiene contacto con él, el insecto inmediatamente deja de alimentarse porque sufre ¿qué? Un trastorno digestivo, ¿sí? Y claro, como está empapado, si hacemos una buena aplicación de ají y ajo, pues imagínense que a usted le caiga ají en los ojos, en las antenas, en las patas, en las articulaciones, inclusive en las articulaciones te va a quemar y hay más sensibilidad de quemazón o abrasión. Fuera de eso, el calor que produce. O sea, el insecto va a tener un efecto muy adverso cuando tiene contacto con el ají. Muy adverso. Y eso es algo importantísimo que deben de tener en cuenta. Entonces él va a dejar de alimentarse por un trastorno digestivo. ¿Por qué? Porque esto entra normalmente por contacto y entra por ingestión. Una vez cae y el insecto tiene contacto con él, va a sufrir toda esta sintomatología. Toda esta sintomatología la va a sufrir. Toda esta sintomatología. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. O sea, el ají va a cumplir su propósito, va a cumplir su propósito. Ahora vamos con el ajo. El ajo también es un insecticida muy potente, pero tiene otras propiedades muy interesantes. Que el ajo es fungicida, es bactericida y es insecticida al mismo tiempo por sus componentes o sus propiedades químicas, no propiedades orgánicas, propiedades químicas. ¿Listo? Vengo diciéndolo hace mucho rato. El agua es una molécula química. Estos son moléculas químicas. ¿Qué produce el ajo? El ajo produce 3 componentes químicos. La alihina, el sulfóxido de azufre y unas cianinas que, mejor dicho, lo tuestan a uno y que tienen unos efectos analgésicos, anestésicos, desinfectantes, pero también estos causan algo muy chévere, que el insecto también deja de alimentarse por un trastorno digestivo. Estos 3, la alina, el sulfóxido de azufre y la cianina, que tiene esto, y otras moléculas más, producen estos trastornos digestivos. Entonces, el insecto inmediatamente sufre una irritabilidad enorme y no se va a alimentar más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace tan interesante este insecticida? Que el ajo y estas sustancias químicas son sistémicas en las plantas. Pueden llegar a entrar a los haces vasculares o por los estomas, y una vez en los haces vasculares, pues también es beneficioso y puede ser un efecto repelente para las plantas. Entonces es algo muy interesante. Y algo más del ajo y estos componentes es que causa irritación en la cutícula. O sea, una especie de alergia en la cual el insecto puede inclusive hasta cambiar de color. E inclusive se ha visto que puede afectar la muda de los insectos porque es sistémico. Entonces penetra la cutícula, a la exocutícula, endocutícula, epicutícula, todas las cutículas que tiene ahí el insecto, y puede llegar a la sustancia, a las enzimas, y causar unos trastornos y la puede atrasar. Entonces, hasta aquí, mis queridos agricultores, es muy chévere, es muy interesante todo lo que puede hacer el extracto de ají y ajo en los insectos. Sin embargo, yo quiero que tengan algo en cuenta.
y es que la eficacia del extracto de ajiajo no es tan contundente. Está en un 50 y en un 60% de los individuos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de cada 100 individuos me mata la mitad por el trastorno digestivo que le da. A los otros insectos se les pasa o adquieren resistencia muy fácil a este tipo de metabolitos y a este tipo de químicos si no hacemos una buena rotación. ¿Por qué? Porque es que nos empeliculamos, nos emocionamos y empezamos a utilizarlo para... No, es que no genera resistencia. Sí genera resistencia como cualquier molécula química, para que lo tengan ustedes muy presente. Y eso es lo que pasa, tenemos una eficacia bajita. Entonces, ¿cómo lo debemos utilizar? De manera preventiva y como un repelente. No lo podemos utilizar efecto de choque a no ser que lo mezclemos con otra cosa. Esa es la realidad del asunto. ¿Por qué? Porque no todos los insectos se van a morir con un trastorno digestivo. A nosotros los humanos, les pongo el ejemplo, es como si nosotros nos comiéramos 3 ají vivos, nos va a dar una irritación estomacal, posiblemente nos va a llevar complicaciones en el estómago, nos va a dar daño de estómago o una diarrea y listo. Y se nos va a pasar a los 3 o 4 días. Si no nos deshidratamos, nos puede ir peor. Entonces, esto es lo que normalmente hace el ajiajo en los insectos, pero no es algo tan eficaz y que es una herramienta que podemos manejar con otras para dos cosas. Primero, como preventivo. Yo el ajiajo lo utilizo como método preventivo de los insectos, como un repelente, porque eso es como yo echarle picante en los ojos y usted se va a irritar, usted se va a ir, usted no se va a volver a acercar. Lo mismo pasa con esto. Y quiero que lo tengan muy presente porque hay individuos que quedan vivos. Hay individuos que no les va a pasar absolutamente nada. Se van a revolcar un rato, se van a dejar de alimentar un rato, se van a quedar quietos un rato, usted va a creer que están muertos, pero a la final van a volver a sus actividades normales porque desafortunadamente estos síntomas de los trastornos digestivos son temporales y una quemazón o una abrasión o un daño en la cutícula no va a matar a los insectos. Lo que verdaderamente mata a los insectos es este trastorno digestivo si llega a ser algo grave para ellos. Entonces, mis queridos agricultores, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.